Algunos están por primera vez, siéntanse como en su casa. No hagan nomás lo que hacen en su casa, pero siéntanse como en su casa. Estamos en familia, vamos a disfrutar de la presencia del Señor, de su palabra, y es un privilegio. Hoy sí vamos a hablar con temor y temblor porque con frío. Bueno, se está hablando mucho en estos días del enemigo del creyente, que es la carne, el mundo y Satanás. Y bueno, yo tuve mucha pelea esta mañana con la carne. No sé si usted, cómo le fue. No quería salir. Y bueno, pero le traje. El hombre nuevo lo trajo, aquí está. Y cada uno de nosotros hemos sentido. El frío nosotros no estamos acostumbrados. Pero tenemos que acostumbrarnos. Porque el Señor sabe lo que hace. Y el Señor nos da abrigo para cubrirnos de estos. Y menos mal que César me alentó al llegar. Hace rato me dijo que el frío es psicológico. Y bueno, y más o menos que es cierto. Porque uno se pone de acuerdo a lo que tiene, ¿no? Si tiene mucho, saca, no le calienta, saca otra vez, prueba otro. Pero si tenés uno nomás, con eso te conformás y ya está. Bueno, damos gracias al Señor eso. Si ustedes tienen mucho, gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra del Señor. El alimento para el nuevo hombre es la palabra. Se habló al principio de esto, de que la palabra de Dios es muy bueno y es importante compartir, meditar, estudiar, memorizar, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, no falla y es lámpara, como decía el salmista, es lumbrera, el camino del creyente, es la guía del creyente. Y nosotros tenemos la palabra escrita. Hoy en día tenemos la tecnología, ahí está también la palabra, la Biblia, así que no hay escapatoria. Entonces quiero compartir con ustedes lo que encontramos en Lucas capítulo 7, lo que decía el doctor Lucas contándonos de lo que él investigó, indagó, la información acerca de esto, de lo que Jesús hacía, lo que Jesús está haciendo hoy. Y bueno, hoy tenemos escrito en la palabra de Dios esto porque es para nuestra enseñanza, tener memoria de lo que Dios está haciendo, lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo. Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces todo lo que está escrito en este libro que tenemos, la Biblia, sucede hasta el día de hoy. Lo que sucedió está escrito ahí, tenemos para nuestra enseñanza. Entonces quiero que abran en Lucas 7, lo que decía el doctor Lucas acerca de esto. En el versículo 36 en adelante, Jesús llega a una casa, a un hogar de un fariseo llamado Simón. Y dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más?
Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Que el Señor añada su bendición sobre su palabra. Qué silencio sepulcral. Qué poder tiene la palabra, hermano. Qué poder tiene la palabra. Y bueno, acá vemos, hermano, algo que llama mucha la atención. El Señor entra en la casa de un hombre porque se le invitó. Y ahí entra también una mujer que no dice la palabra, no especifica cuál era el pecado que ella practicaba. Pero nosotros entendemos que para Dios pecado es pecado. Cualquiera sea el pecado, para Dios pecado está mal. Entonces dice la palabra que este fariseo se fijó más en esta mujer. No se fijó en sí mismo, sino se fijó en la mujer. Como cualquiera de nosotros siempre vemos, como dice Jesús, vemos la paja que hay en el ojo del hermano y no echamos de ver la viga que hay en nuestro propio ojo. Pero el Señor, con esa sabiduría que tenía, le aclaró a Simón el tema. Porque Simón juzgó como él veía. Él dijo: si este era profeta, se iba a dar cuenta de quién es esta mujer que está haciendo esto. Pero para Dios, Simón y esa mujer era el mismo. Para Jesús era el mismo. Los dos necesitaban. Los dos necesitados ahí presentes. Entonces, encontramos acá, hermano, en esta narración que el doctor Lucas hace, que Jesús, que Dios sigue sanando hasta el día de hoy. Pecadores convirtiendo a ser santos. Vos y yo somos la misma cosa. Éramos y somos pecadores, pero en Jesucristo somos santificados. Somos santos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos santificó, Él nos purificó, Él nos limpió con su sangre. Para eso vino Jesús, para limpiarnos, para perdonar nuestros pecados. Y esta mujer vino con toda su carga, echando todo ese peso que tenía a los pies de aquel que podía salvar y perdonarle. El perfume siempre nos habla de algo de olor. Algunos perfumes son de olor muy suave y buenísimo. Y dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, el olor que llega a la presencia del Señor es como un olor grato. Y esta mujer llegó, se arrepintió, echó todas sus cargas en Jesucristo. Y dice que esta mujer fue perdonada. Y el Señor le explica a Simón de esta manera: Simón, cuando llegué a tu casa, vos ni agua me pasaste para limpiar mis pies. Sin embargo, esta mujer, desde que llegué, está lavando mis pies con sus lágrimas.
No me diste beso, y ella me derramó perfume sobre mis pies. Entonces le dice el Señor: el que ama mucho es aquel a quien se le perdona mucho. Y el que ama poco es aquel a quien se le perdona poco. A cada uno el Señor nos perdonó, nos limpió. ¿Cómo nosotros le estamos ratificando al Señor de lo que Él hizo en nuestra vida? ¿Cuánto Él te perdonó? ¿Cuánto Él me perdonó a mí? ¿De dónde nos sacó a cada uno de nosotros? Como le dije, para el Señor, pecado es pecado. ¿De dónde te haya sacado? ¿De qué el Señor te haya librado? Es porque Él te ama y me ama. Nos perdona. Por eso le dice a la mujer: tus pecados te son perdonados. Se dan cuenta que Simón no habló en voz alta, ni estas gente que están ahí pensaban dentro de sí nomás. Pero como el Señor sabe todo, conoce todo, nuestro interior, nuestro pensamiento y aún la intención de nuestro corazón, y no hay cosa que se pueda ocultar delante de Él, le dice a esta mujer: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Tu confianza en mí te ha salvado. Así que hasta el día de hoy el Señor sigue convirtiendo pecadores en santos. Pecadores en santos, apartados para Él. Así yo vine delante de Dios. Así yo vine delante de Jesús. Así vos viniste delante del Señor, cargado con tus pecados, con tus hechos. Y el Señor te perdonó. El Señor te hizo libre. El Señor te limpió. El Señor te dijo así: tu fe te ha hecho salvo. Ve en paz. Ve en paz. Así que así como el Señor hizo con esta mujer, hoy sigue haciendo este mismo trabajo, convirtiendo pecadores en santos. Convirtiendo pecadores en santos. Lucas también nos cuenta de un hecho que hasta el día de hoy también vemos. Todo lo que está escrito en la palabra del Señor, hermanos, si comparamos en nuestro día, sigue sucediendo. En capítulo 15, el doctor Lucas habla de esto, de la parábola que el Señor contó acerca del hijo pródigo. Muchos de nosotros conocemos esa historia del hijo pródigo. Y hasta el día de hoy vemos hijos pródigos. Hijos, pero que se han apartado, que han tomado decisiones y han dejado. Han abandonado su familia, han abandonado al Señor, se han ido. Y yo quiero leerle ese pasaje para que vos puedas ver también conmigo, que el Espíritu Santo te abra el entendimiento y veas. Y si vos tenés algún hijo pródigo en esta situación, no te preocupes, porque en esta parábola vemos al Padre, no afligido, no preocupado, sino esperando. Este Padre de quien habla la parábola simboliza a nuestro Padre Celestial. Él sigue esperando y sabe que un día va a volver. Un día va a volver arrepentido. También dijo, capítulo 15, le voy a leer de Lucas, capítulo 15 de Lucas, versículo 11 en adelante. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí leemos la porción de la lectura de esta narración, de esta parábola. Muchos de nosotros conocemos esta historia, por eso es que veo que algunos ya ni miran su Biblia, porque saben de memoria, y está bien eso. Acá vemos a un hombre, por lo visto, que tenía mucho dinero, muchos bienes, porque si no tenía nada, no iba a tener que repartir a sus hijos. Tenía muchos bienes. Y este hijo menor, yo siempre digo que cuando uno va a tomar alguna decisión, siempre hay algo o alguien que influye en esa decisión que uno toma. Más todavía cuando van a tomar decisiones erradas, siempre hay alguien que te empuje a lo malo. Porque este hijo era instruido, así como el mayor. Pero tomó una mala decisión. Una mala decisión vemos nosotros porque vemos el final, lo que sucedió. Cómo él gastó y se fue a invertir eso que había adquirido de bendición. Él se fue y malgastó todo lo que se le dio. Tomó una mala decisión. Y vemos acá en la narración que al principio él tenía muchos amigos también. Y él lo que llevó malgastó con sus amigos, con las mujeres, con todo lo que el mundo ofrece. Entonces vemos que es una mala decisión. Pero vemos también a este Padre que es figura de nuestro Padre Celestial. Bueno, misericordioso, compasivo, lento en ira y lleno de misericordia. Este Padre siempre estaba esperando la vuelta de ese hijo que se fue. En ningún momento él pensó que ya no volvía. Él seguía esperando. Por eso es que cuando este hijo volvió, de lejos el padre le reconoció, porque siempre estaba esperando. Hoy día nosotros seguramente nosotros tenemos uno solo, pero gracias al Señor está en el camino del Señor. Pero cuando tenemos muchos hijos, cuando son grandes, ellos hacen decisiones que ya nosotros no tenemos la potestad de tomar decisiones por ellos. Ellos hacen sus propias decisiones. Y nos duele cuando toman malas decisiones. Pero ya no tenemos tanto peso para influir en ellos. A veces toma decisiones que como padres nos duele, pero nos sentimos impotentes, hermano. Pero el Señor, sin embargo, así también nos da esa libertad, eso que siempre se dice, libre albedrío, para decidir, tomar decisiones, erradas o correctas. Todo tiene sus consecuencias. Si tomamos decisiones erradas,
viene después las consecuencias. Si tomamos decisiones correctas, las consecuencias van también para nosotros y para los demás. Este hijo dice que tomó esa decisión y se fue. El padre vemos que no se fue a buscarle en ningún momento, pero lo que vemos es que siempre él estaba esperando su vuelta. Él sabía que iba a volver. Y así también el creyente, hermano, cuando toma decisiones erradas, va a volver, en algún momento va a volver. Va a volver herido, maltratado, pero va a volver. En algún momento va a volver. El Señor le va a traer de vuelta al redil. Cómo venga no sabemos, pero va a volver. Por eso siempre yo digo y le aliento a los hermanos que muchas veces nos comenta de sus hijos, de sus parientes que se han descarriado, se han apartado, no sé por qué, y le dejan al Señor, le dejan a su familia y toma decisiones y saben cómo andan, qué están haciendo, que no es bueno. Duele a uno, ¿verdad? Pero siempre le alentamos que el Señor sabe cómo tratar y cómo hacerle volver. Y este hijo pródigo vemos cómo vino, pero el Señor hizo su obra. En la provincia que él se fue, dice que vino un hambre tal, y él ya no tenía más nada en su poder para gastar, para seguir sustentándose, ni trabajo no consiguió. El Señor trató con él, hasta que se sentó, meditó, recapacitó, y dijo: yo he fallado. He tomado una mala decisión. He tomado una mala decisión, así que me arrepiento. Me arrepiento de haber tomado esta decisión. Y no solamente que él se reconoció que tomó una mala decisión, sino que se levantó, dice, y confrontó la situación. Vino a su padre, trayendo esa decisión que tomó en ese momento. Yo me voy a ir a mi papá y le voy a decir que he pecado, no solamente con él, sino con el cielo, con el Padre, con Dios. He pecado y reconozco. ¿Y cómo ustedes ven que el Padre le recibió? No le dijo el Padre: ya no soy mi hijo, yo ya no te quiero más, fuera de acá. No, el Padre dice que de lejos corrió y le abrazó, le besó. Tampoco vemos que el Padre le dijo: anda, bañate primero y después vamos a hablar. No, así como vino, tal cual como vino, el Padre le recibió. Le recibió, y vemos en el relato, hermano, que después de que se hizo la bienvenida de este hijo que se fue, de este hijo que fue y malgastó todo. Siempre se habla que cuando uno trabaja con los chanchos, viene con el olor del chancho. Y ustedes que conocen, como yo, que somos, muchos de ustedes son campesinos como yo, conocemos el olor del chancho. Por más que sea chiquitito, ya tiene su olorcito. Chiquitito, pero ya le caracteriza eso. Ese es su perfume. Y cuando uno trabaja con esos animales, el olor ya le pasa todo. A lo mejor la persona no siente más porque le pasa todo. Pero vos que nunca estuviste con el chancho, de lejos va a decir: el hermano, qué olor de chancho. Así vino este muchacho. Así como salió del chiquero, vino. Y el Padre dice: se echó en su cuello, le besó. Enseguida mandó que se traiga ropa nueva, anillos, zapatos, y que se mate el becerro gordo, el más lindo. Hay fiesta. Y vemos en la palabra, hermano, que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué es lo que hay allá en los cielos? La Biblia dice que hay fiesta en los cielos. ¿Y qué fiesta? Si nosotros nos alegramos, hermano, cuando un pecador se arrepiente y viene a Omarrama aquí, a los pies de Cristo, ¿cómo nos alegramos nosotros? ¿Qué sería allá en los cielos?
¡qué fiesta! Se mató el becerro gordo, se regocijaron porque el padre dijo, este hijo ha revivido, perdido era, y ha revivido, ha vuelto. Y el Señor, hermano, sigue trayendo hasta el día de hoy hijos pródigos a participar de la mesa del Señor. Así que fuerza, mi querido, si vos tenés uno de tus hijos pródigos, el Señor va a tratar con ellos y va a hacerle volver. Solamente espera, siga confiando en el Señor. El Señor sabe su forma, tiene su método que nosotros muchas veces no entendemos, hermano. Muchas veces no entendemos y es mejor lo que no entendamos, porque el Señor trata con cada uno de nosotros de diferente manera. Nunca trata de igual manera, sino diferente. Él tiene su forma. Por eso dice el profeta Isaías, que los pensamientos del Señor no son como nuestros pensamientos, que los caminos del Señor no son como nuestros caminos. Y darle un ejemplo que para que vos no inténtelo. Así como está tan alto los cielos de la tierra, así son sus pensamientos y sus caminos que la nuestra. Con este varón hizo algo impresionante. Por su culpa toda la provincia sufrió, porque vino, dice, una gran hambre y necesidad en ese lugar. Imagínense, hermano, lo que vino por este varón, como el Señor estaba tratando con él. Pero seguramente después trajo bendición, porque se arrepintió. Así que Dios sigue haciendo hoy lo que hacía antes. Estos relatos que encontramos en la Biblia, hermano, es para nosotros un ejemplo de lo que Jesús hacía en ese tiempo y de lo que Él está haciendo hoy en nuestro día. Se está escribiendo en el libro de la vida. En el libro de la vida. Jesús ha convertido, ha transformado, hermano, personas blasfemas, enemigos de Él, personas perseguidores de los creyentes en servidores útiles, así como lo fue con el apóstol Pablo. ¿Saben cómo era Pablo? Muchos de ustedes conocen la historia de Saulo de Tarso, aquel hombre gigante como yo. Ahí sí se van a reír porque no soy gigante, pues. Pero dice que Pablo era un hombre bajito, pero era prepotente, se hacía sentir donde estaba. Y aparte de eso, era un hombre preparado. No era así nomás. Él era un tipo preparado para cualquiera sea la situación. Imagínense los estudios que él tenía. Se entrenó, se capacitó, se instruyó a los pies de un maestro que en ese tiempo era el número 1, Gamaliel. Se preparó. Y a este hombre, el Señor le transformó. A este hombre el Señor le cambió. Cambió su mente, cambió su corazón, cambió su destino. Cambió hasta su manera de hablar, su manera de actuar. Por eso quiero leerle esto, porque es importante. Primera Timoteo capítulo 1. Primera Timoteo capítulo 1. Por eso yo no me preocupo tanto, hermano, de lo que somos, ni de lo intelectual que seamos. Dios puede hacer de vos y de mí lo que Él quiere. Si nos ponemos en su mano, Él va a usar tu vida como Él quiere. Y va a demostrar que para Él no hay límite. Si a Balaam hasta su burro le hizo hablar. ¿Cuándo ustedes vieron un burro que hable?
A Balaam le habló su burro. Y el burro no está preparado como para hablar. No fue creado para hablar. Vos y yo sí. Así que Dios puede usar tu boca y mi boca para hablar. Para hablar lo que Él te manda, lo que Él pone en tu boca. Por eso Él decía a sus discípulos: ustedes no se preocupen de lo que van a decir. Solamente abra su boca y hablen. Yo voy a decir, hablar por ustedes. El Espíritu Santo está por nosotros. Y con nosotros y en nosotros. Por eso es importante, hermano, como decía Alejandro hace rato, de familiarizarnos con la palabra. La Biblia, la palabra de Dios. Hoy día nosotros comprar diario, lees mala noticia. Abrir la tele, ves y lees mala noticia. Todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, si abrí el libro de los libros, vas a ver buenas noticias. Pero es una decisión que vos y yo tenemos que hacer. ¿Cuál querés ver? ¿Malas o buenas? ¿Cuál querés leer? ¿Malas o buenas noticias? ¿Quién hace la decisión? Nosotros, individualmente. Por eso es que el pastor la vez pasada estaba hablando de este enemigo que tenemos nosotros. El mundo, la carne y Satanás. Satanás está en último y siempre le queremos poner primero. Y saltamos dos: el mundo y la carne, que son los más fuertes que tenemos. El mundo y Satanás, el mundo y la carne. Siempre yo digo que la carne es tan fuerte, hermano, como le dije al principio. No se quiere salir de debajo de la colcha, ahí está ahí. Y sabe que hay compromiso que cumplir. Y ahí está. Acá tenemos la carta del apóstol Pablo a Timoteo, contándole él contándole a Timoteo y a nosotros hoy cómo él era antes y cómo Dios le cambió, cómo Dios le transformó. Dice en el capítulo 2, capítulo 1, 1 Timoteo. Capítulo 1, 1 Timoteo. Versículo 12 en adelante. Capítulo 1, 1 Timoteo, versículo 12. Dice: doy gracias al que me fortaleció. Y hay una coma ahí para especificarnos quién es el que le fortaleció al apóstol Pablo. A Cristo Jesús es el que le fortaleció, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, dice, blasfemo. ¿Qué es la palabra blasfemo? ¿Alguien tiene otra versión? Mentiroso, dice esta versión. Mentiroso. ¿Quién de ustedes no es mentiroso? ¿Quiere decir que todos son mentirosos? No alzaron la mano ni uno. Y sí, ¿para qué vamos a engañarnos? Eso nadie estudió para ser mentiroso. Nadie tuvo que ir en la escuela ni universidad. Así lo somos, la carne así. Dice: siendo yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Esto vemos en Hechos capítulo 9, cuando el apóstol Pablo fue encontrado por Jesús. No es que él encontró a Jesús, sino él fue encontrado por Jesús. Y acá el apóstol le está diciendo a Timoteo: yo era antes así, era blasfemo, mentiroso, perseguía a los creyentes, él perseguía a los que creían en Jesús, injuriador. Pero ¿qué dice más adelante? Fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad.
Él pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien. Él pensaba que lo que él estaba haciendo era algo que a Dios le agradaba. Porque todo lo que él hacía, lo hacía como para Dios. Pero perseguía a Dios mismo. Él no se daba cuenta de eso. Por eso él dice, yo hacía esto en ignorancia, en incredulidad. Pero fui recibido en misericordia. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué cosa? Para salvar a los pecadores, de los cuales dice, yo soy el primero. Yo soy el primero. Imagínense en qué ubicación él se ubica. Se coloca el primero. Por eso, hermano, Dios te alcanzó, Jesús te alcanzó a vos, porque tiene misericordia. No porque vos merecías ni yo. Ninguno de nosotros merecemos. La gracia, hermano, la gracia nos alcanza a todos. A todos hasta el día de hoy. Hoy es 7 de julio, ¿verdad? 7 de julio a las 10 en punto. Va a ser porque falta 2 minutos. Hasta esta hora, esa puerta de la gracia está abierta para todo. Para todo. Quien quiera que sea. No importa como decía el versículo que hemos leído. Si es una mujer o una persona pecadora hasta lo máximo, esa persona tiene oportunidad hasta el día de hoy. Porque la puerta de la gracia, la misericordia de Dios, hasta el día de hoy, hasta esta hora está abierta. Para todo aquel que quiere. Para todo aquel que quiere. Jesús decía, todo lo que viene a mí no le echo fuera. Inclusive él llama a todos. En Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30. Vengan a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, decía él, que soy manso. No dice que soy malo, manso y humilde de corazón. ¿Y qué es lo que van a hallar? ¿Qué es lo que van a alcanzar? ¿Qué es lo que van a tener? Hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. Esto Jesús ofrece hasta el día de hoy. Y sigue haciendo hasta el día de hoy. Cambiando personas, transformando, haciendo de personas blasfemas, perseguidor, convirtiéndole en personas útiles, testimonios. Porque vean, hermanos, lo que el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso antes, lo que era antes y lo que fue después. Por eso tenemos los escritos del apóstol, porque fue un testimonio de lo que Dios hizo en él. Y tu testimonio, lo que Dios hizo contigo, yo siempre pienso de esta manera, que todos nosotros que hemos sido salvos, que estamos obrando, mientras que, como estudiamos el jueves pasado, mientras estamos en el cuerpo, lo que estamos haciendo, hermano, hoy se está escribiendo en el libro de la vida, Hechos de los Creyentes. Pablo, Saulo de Tarso antes y después Pablo, lo que era antes y lo que fue después. Cómo el Señor le utilizó, hermano. Cómo el Señor cambió su manera de ser. Transformó. Si Él transformó la vida de Saulo de Tarso, tu vida y mi vida, que es para el Señor, para transformar. Yo puedo dar testimonio, pero como no estoy acá para dar mi testimonio, yo puedo dar testimonio de lo que Dios hizo conmigo. Cada uno de nosotros podemos pasar acá. Alguno va a ser peor que yo y otro va a ser un poco menos. Pero todos hemos venido del mundo, lo que hemos venido del mundo, lo que hemos experimentado, lo que es el mundo, hermano. El apóstol Pablo fue más allá. Imagínense, él perseguía al mismo Jesús, porque perseguía a los creyentes. Jesús le dijo, dura cosa te es dar cosas con el trabajo. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo de Tarso? Duro de ver. A lo mejor nosotros no perseguimos, pero muchas veces, como decía ahí en los primeros pasajes de esta mujer,
y el Simón, el fariseo. Pensamos. No decimos, pero pensamos. Juzgamos en nuestra mente, en nuestro corazón. No pronunciamos palabras, pero estamos jugando. Yo no sé qué tendrás en tu mente ahora contra mí o conmigo. Si estás alabando al Señor por mi vida o si me está señalando. No sé yo. El Señor lo sabe. Pero ¿sabe que el Señor sabe nuestro pensamiento? ¿Sabe que el Señor juzga con justicia? Y bueno, el Señor cambia, transforma, hermano. Idólatras convierte en servidores del Dios vivo. Idólatras. Eso también yo puedo dar testimonio. Porque yo soy campesino y trato con personas adultas allá en donde nosotros estamos. Y las personas adultas, hermano, tienen sus raíces en la idolatría. Pero cuando se convierten son testimonios vivos. Testimonio vivo del poder de Dios. Por eso decía el apóstol Pablo en Romanos 1:17: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. Y este poder, hermano, sigue siendo. El evangelio tiene poder para salvar, para transformar, para cambiar, para convertir. Vamos a leer otro pasaje de lo que el apóstol Pablo escribía, dando testimonio de lo que Dios hace y lo que Dios está haciendo, hermano. Porque Dios sigue obrando. Jesús decía: mi papá trabaja y yo trabajo. Y Él sigue trabajando, usando tu vida, mi vida. Él sigue obrando de la misma manera. Solamente que hoy está usando tu vida, tu boca, tu mano, tus pies. Las señales siguen a aquellos que creen. Los idólatras se van convirtiendo todavía hasta el día de hoy, dejando la idolatría y sirviendo al Dios vivo. Dios sigue abriendo corazones, entendimientos, para que podamos ver la verdad real. Entonces el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Tesalónica, esta gente dice que era súper idólatra. Pero Dios les transformó, Dios cambió. Y Pablo decía después en esta carta que ya no era lo necesario ni que ellos hablasen, porque la gente daba testimonio. Porque hablar pues es otra cosa, y vivir, actuar, accionar, obrar es otra cosa. Por eso Santiago decía que seamos hacedor de la palabra y no tan solamente oidor de ella. Vivir, eso quiere decir vivir de acuerdo a la palabra. Entonces capítulo 1 de primera Tesalonicenses, lo que usan la tecnología rápido encuentra, porque ahí nomás ya y ya listo. Pero nosotros que usamos todavía esto, la hoja, a mí por ejemplo yo tengo que hojear, y ya de tan viejo que en mi Biblia ya se pega todo, entonces ya tengo que pegar uno a uno. Por eso quiero que me tenga paciencia, es una prueba también de tener paciencia uno a otro. Es importante, hermano, leer la palabra, porque eso es lo que va a hacer cambio en vos. No lo que yo digo, sino la palabra en sí. No va a volver al Señor, así como se habló al principio. Si ha caído en buena tierra, eso va a producir mucho fruto. Entonces dice el capítulo 1, primera Tesalonicense. Le voy a leer desde el versículo 2. Díselo el título que yo tengo en mi Biblia. No sé cómo vos tenés en tu celular, pero en mi Biblia yo tengo así: ejemplo de los tesalonicenses. Ejemplo de los tesalonicenses. Mira si encontramos acá ejemplo de los...
Vamos a leer estos ejemplos de estos hermanos, de esta persona. Dice, damos siempre gracias a Dios. Estoy en el capítulo 1, 1 Tesalonicenses, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, el Padre nuestro, de la obra de nuestra fe, de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros y por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. ¿De qué cosa? De los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo os convertisteis? De los ídolos a Dios. Yo siempre doy como ejemplo esto. Yo vengo de una familia muy religiosa. Religiosa en el sentido de que mi mamá tenía muchos ídolos. Pequeño, grande, mediano, en papel, en barro, de todos los tamaños y de todo lo, para ella, milagroso que es. Pero no vemos resultados, pero para ella es. Y luego se convirtió ella al Señor. Y yo, como era nuevo también en el camino del Señor, lo primero que quería era eliminar todos esos ídolos. Mi primer amor era, yo me agarré de ese versículo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y lo primero que hice fue llevar el mensaje del Evangelio a mi familia. Y mi mamá se convirtió al Señor y yo le perseguía con su ídolo, que yo quería que se despoje. Yo sabía, porque es lo primero que aprendí de memoria del Salmo 115, cómo eran los ídolos, que no son nada, que más bien es un obstáculo para el crecimiento espiritual. Entonces lo que yo quería era eliminar todo eso, esos ídolos, esas imágenes. Y allá está mi hermana que puede dar testimonio, ella también era así. Para ella su cuadro era, para ella, le controlaba por donde se iba en la casa. Parece luego esas imágenes grandes que uno tiene a veces en su casa, que te va mirando así. Y lo que cuesta eso, hermano. Mi mamá tenía mucho. Y yo le decía a mi mamá: mamá, vos tenés que, leía siempre el Salmo 115. Y después, seguramente ella nunca me decía nada, ¿verdad? No me molesta, decía, no me molesta, que yo ya sé, no entiendo, ya sé, no, ellos no tienen nada, que estén nomás. Y bueno, pero yo quería que ella, una vez me dijo, y romper, tirar, quemar, hacer lo que vos quieras. Pero ella era lo que tenía que hacer, pues eso, no yo. Pero yo, para mí, lo que se me prendió luz verde. Agarré unos cuantos,
llevé detrás de la casa, le pisoteé, le rompí todo y quemé unos cuantos. Después me di cuenta cuando estaba haciendo eso, que no era yo lo que tenía que hacer esa decisión, sino ella, no yo, ella. Porque por más que yo rompa todo eso, ella va a tener en su mente y en su corazón. Ella se tiene que despojar de eso. Y paré, lo rompí todo, paré cuando me di cuenta de eso. Después de mucho tiempo, ella seguía con su ídolo. Yo me iba a fin de semana nomás en la casa de mi mamá. Y sabía ella qué día me iba. Entonces guardaba todito en una bolsa su ídolo fuera. Y cuando venía, tenía una sobrinita mía que se criaba con ella. Ella se encargaba de eso, de tirar todito en la bolsa, porque viene Lalo, pues a mí me dice, ahí está viniendo tu tío Lalo, zarambía hacía. Y guardaba todo. Y así andaba. Así andaba. Yo sabía, pero no le decía más eso. Yo sabía que ella se estaba dando cuenta de a poco de que eso estaba mal. Hasta que llegó un día, hermano, que ella se despojó de eso. Ella tiró, ella rompió. Así como mi hermana, que yo puedo dar testimonio de ella. Que ella se despojó, ellos tuvieron la decisión. Y cuando ellos tuvieron esa decisión, hermano, se liberaron. Se liberaron y empezaron a adorar y a servir al Dios vivo y verdadero. No a ídolo. El ídolo es un tropiezo, un estancamiento para el creyente. No le deja crecer. Y tenemos muchos allá en Limpio que están todavía en eso. Que mucho tiempo hace que ya conoció al Señor. Que sigue asistiendo en las reuniones, está escuchando la palabra del Señor. Y cada vez que se toca este tema de la idolatría, se siente mal. Parece algunos que se quieren meter ahí, quiere que se abra la tierra y se le chupe o qué. Se van pichada parece, pero no tienen todavía esa libertad, esa liberación que solamente Dios hace. Y confiamos que Dios le va a dar la victoria. Porque Dios es así, hermano. Dios convierte. Cuando Dios convierte a las personas, se convierte de verdad. Estos tesalonicenses se convirtieron, dice, y fueron testimonios para la gente de alrededor. Empezaron a servir al Dios vivo y verdadero. Y bueno, que el Señor nos bendiga, hermano. Si ustedes tienen personas así, oren nomás al Señor, déjenle la mano, no actúen ustedes. Porque yo ya aprendí eso. Y me sentí mal después. No es que me sentí bien, me sentí mal. Porque era una decisión que no era mía. No me correspondía. Así también si ustedes tienen hijos pródigos, clamen nomás al Señor. Ustedes no intervengan. Esperen nomás el resultado. Que el Señor nos bendiga, hermano. Tenemos a los niños que vamos a escuchar.